Señores estudiantes, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de elementos de una instalación eléctrica. Como sabemos, una instalación eléctrica va a constar de varios elementos, ¿no? En este caso hablaremos de los elementos externos. ¿Qué nos quiere decir? Elementos que están fuera de la vivienda. Acometidas. Las acometidas pueden ser aéreas o subterráneas. Van a ser aquellas conexiones que se hacen desde la red eléctrica que está ubicada en las avenidas, en las calles, hacia el domicilio, ¿no? Hacia donde se encuentra el contador o en este caso el medidor eléctrico. Estas acometidas pueden ser de uso doméstico o pueden ser de uso industrial. La gran mayoría en la ciudad de Cusco son acometidas aéreas, ¿no? Podemos ver todas estas acometidas en los que están fuera de la ciudad, digámoslo así, o en las zonas que están alrededor de la ciudad de Cusco. Pero sin embargo, nosotros podemos ver las acometidas subterráneas que están dentro de la tierra en las zonas residenciales, ejemplo, Marcavalle, o Magisterio, o donde está la urbanización de Tío, ¿no? Huancha. Otro de los elementos vendría a ser el medidor. Los medidores de energía son aparatos usados para la medida o para ver el consumo de energía eléctrica. Existen varios tipos de medidores, dependiendo de su construcción o tipo de energía que mide, ¿no? Clase de precisión o conexión a la red eléctrica. Por ejemplo, nosotros tenemos medidores analógicos y digitales, como también tenemos medidores monofásicos y medidores trifásicos. En estos medidores podemos ver el consumo mensual que una vivienda ha consumido, ¿no? Llave de protección. La llave termomagnética en el hogar. La llave térmica, o también conocida como termomagnética, es un dispositivo eléctrico de seguridad que cumple la función de proteger su instalación eléctrica contra sobrecargas y cortocircuitos, ¿no? Esta llave mayormente ahora están colocándola también en los medidores, ¿no? ¿Para qué? Para proteger la red de distribución eléctrica en este caso, ¿no? O sea, te va a proteger del medidor hacia afuera. Ya dependerá de cada cliente que coloquen unas buenas llaves térmicas dentro de su domicilio para que pueda proteger el circuito eléctrico del domicilio de sobrecargas y cortocircuitos. Otro de los elementos que tenemos son los interruptores de seguridad o protección, ¿no? Dice que los interruptores de seguridad es un medio de protección y desconexión eléctrica a base de cartuchos con elementos fusibles de fácil fusión o con un sistema de cuchillas de navaja. ¿Qué nos quiere decir? Estos interruptores pueden ser, por ejemplo, los fusibles. Nosotros tenemos fusibles como podemos ver ahí en la figura. Son tipo cartucho, ¿no? En la parte interna tienen una base, ¿qué les digo? Un material de fácil fusión, en este caso podría ser el plomo, todos los cartuchos. Luego tenemos los otros interruptores que vemos ahí en la imagen, que nos van a servir mucho de un sistema de seguridad o protección. También podemos ver los elementos de control y mando. ¿Para qué nos sirven? Los elementos de control y mando nos van a servir para la conexión y desconexión de los circuitos eléctricos. Existen una gran cantidad de tipos y variantes, ¿no?, de elementos de control y de mando. Interruptores de seguridad o protección, ¿no? El interruptor de seguridad es un medio de protección y desconexión eléctrica a base de cartuchos con elemento fusible de fácil fusión.
Podemos tener, por ejemplo, el sistema de cuchillas de navaja, ¿no? El que es el más conocido. Pero también tenemos otro tipo de interruptores de seguridad encapsulados, ¿no? Están en una cápsula que por dentro llevan un fusible de fácil fusión. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando va a haber una mayor circulación de corriente, este elemento fusible va a llegar a derretirse. Entonces, dentro de este cartucho, nosotros tenemos un elemento un elemento que no va a permitir que el fuego se extienda, lo va a apagar rápidamente. También como otro interruptor tenemos, ya como ustedes conocen, los interruptores termomagnéticos o térmicos, ya que también van a funcionar en este caso, ¿no? Elementos de control y mando. Estos elementos van a ser aquellos que nos van a permitir realizar la conexión y desconexión de los circuitos eléctricos de manera manual. Hablemos así de los interruptores que van a controlar el paso de la corriente y de los elementos de, por ejemplo, de tomacorrientes que nos van a permitir alimentar a los artefactos eléctricos. Elementos de conducción. Un conductor eléctrico, como bien sabemos, es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de los electrones, ¿no? O de las cargas eléctricas. Es por donde va a circular la corriente eléctrica y es con las que se realiza la instalación de un circuito eléctrico, ¿no? Va a recorrer por toda la vivienda transportando energía eléctrica. Entre estos materiales tenemos, por ejemplo, varios tipos, ¿no? El TW, que son cables rígidos, y el THW, que son cables flexibles. Unipolares, no nos vayamos a confundir con los cables mellizos, ¿no? Que son de mala calidad. También podemos ver los elementos complementarios, que son una caja de conexión, caja de derivación o caja de empalmes. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de caja de conexión es donde se vamos a colocar los interruptores que van a controlar una lámpara o los tomacorrientes que van a alimentar a algún artefacto o van a dar energía a un artefacto. Cajas de derivación, ¿qué quiere decir? Donde nosotros vamos a poner o tenemos un circuito y queremos derivar hacia otro lugar. Entonces simplemente hacemos el empalme dentro de esa caja para poder derivar para otro circuito, ¿no? También tenemos las cajas para empalmes. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos haciendo un cableado y nos ha faltado cable. El empalme para continuar el circuito no se debe hacer dentro de la tubería, no debe quedar dentro de la tubería, debe de estar en una caja de empalmes o una caja de paso para poder realizar el empalme y que continúe el circuito eléctrico.